Buenas tardes, vamos a explicar la circulación de las arterias coronarias, pero antes de eso vamos a explicar pequeñas generalidades sobre el llenado de las aurículas y los ventrículos, iniciando con la vena cava superior e inferior que van a traer sangre y desembocarla en la aurícula derecha. Va a pasar por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Esta va a irse para el tronco pulmonar para que la sangre se vaya a oxigenar y retorne por las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa a la válvula mitral y este va a desembocar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Posterior pasa hacia la válvula aórtica para dirigirse a la aorta ascendente. Entonces la circulación coronaria van a ser redes de vasos sanguíneos que van a irrigar la masa muscular cardíaca. Nacen en la base de la arteria aorta en los senos coronarios derecho e izquierdo. Empezamos con la arteria coronaria izquierda. Esta está constituida en su porción inicial por el tronco común y se bifurca posteriormente en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior transcurre por el surco interventricular anterior en dirección a la punta cardíaca. En su trayecto da origen a 2 grandes grupos de arterias. Estas serían las arterias perforantes septales y a la que son las arterias diagonales. Las arterias perforantes septales son ramas pequeñas que van a penetrar perpendicularmente en el septo interventricular, irrigando así sus 2 tercios anteriores. Las diagonales, por su parte, se dirigen hacia la cara lateral, a la que irrigan junto con las marginales provenientes de la circulación circunfleja. En ocasiones, en la descendente anterior se origina la arteria del cono arterioso, que irriga el tronco de salida del ventrículo derecho y se suele comunicar con su homónima proveniente de lo que es la arteria coronaria derecha. El resultado de esta distribución implica que la arteria descendente anterior será la responsable de irrigar el miocardio ventricular izquierdo anterior, también el lateral, así como el septal medio y el apical. La arteria circunfleja discurre por el surco auriculoventricular izquierdo, en dirección hacia la parte lateral y posterior, donde da lugar a las ramas auriculares, que son pequeñas ramas que irrigan predominantemente la pared lateral y posterior de la aurícula izquierda, así como el nodo sinusal de la aurícula derecha. Se dice que el 40% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina en esta arteria que es la circunfleja. También da lugar a las arterias obtusas marginales y posterolaterales que irrigan la parte lateral y posterior del ventrículo izquierdo. Y el restante, que es el 15% del resto de casos, esta arteria circunfleja acaba en lo que es la arteria interventricular posterior o descendente posterior, lo que le predomina en la dominancia izquierda. Por tanto, la arteria circunfleja será la responsable de la irrigación de la aurícula izquierda, la cara lateral del ventrículo izquierdo y en ocasiones la cara posterior, dependiendo del origen de la arteria descendente posterior. Ahora nos vamos a enfocar en la arteria coronaria derecha, que al igual que la izquierda nacen en la base de la arteria aorta en los senos coronarios. Esta arteria coronaria derecha da origen a la arteria del nodo sinusal en el 60% de casos, ya que en el 40% restantes se originan en la arteria circunfleja. Entonces, en la cara lateral del ventrículo derecho se origina la arteria marginal aguda, que es la responsable de la irrigación de este ventrículo en su continuación con la parte posterior a la arteria coronaria derecha y da lugar a las arterias posterolaterales derechas y a la arteria descendente posterior. Esto ocurre en el 85% de los casos, lo que se denomina dominancia derecha. Esta arteria discurre por el surco interventricular posterior, terminando en la mayoría de casos antes del tercio distal de la cara inferior. Desde ella se origina la arteria del nodo auriculoventricular y varios ramos septales. Estos ramos septales son pequeños y van a irrigar el tercio posterior del septo interventricular. La arteria coronaria derecha es la responsable entonces de la irrigación de la aurícula derecha, del miocardio ventricular derecho, del miocardio ventricular izquierdo posterior y el septal posterior. Tenemos otro tipo de circulación, las que son llamadas colaterales.
Esta circulación colateral permite la comunicación entre varias zonas de irrigación. Las más importantes se distribuyen de la siguiente manera, empezando por las arterias del cono que comunican la arteria coronaria derecha y la arteria descendente anterior. La arteria septal, que comunica a través del septo la arteria descendente posterior y la arteria descendente anterior. Las arterias diagonales con las arterias obtusas terminales que ponen en comunicación la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, al igual que la arteria aguda marginal con la descendente anterior que permite la comunicación del territorio derecho con el izquierdo. Entonces podemos decir que la presencia de esta circulación requiere gran importancia en caso de oclusión de un vaso coronario. Gracias.